Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Lobos con piel de cordero, barcos Q y buques corsarios. Durante las guerras del siglo XX, el camuflaje ha llegado a convertirse en una parte esencial del armamento del soldado. El camuflaje protege principalmente mediante la ocultación. Está diseñado para hacer que el equipo y los hombres se confundan con el terreno donde operan. Durante 1914 a 1918, también los barcos disimulaban su presencia, pero algunos utilizaban el camuflaje para engañar al enemigo. Aunque estos navíos parecían inofensivos barcos mercantes, su verdadero propósito era cazar submarinos o hundir otros barcos mercantes. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto donde se utilizaron submarinos de forma generalizada. Los submarinos alemanes pronto dejaron sentir su presencia cuando un U-9 hundió 3 viejos cruceros británicos en cuestión de minutos en las primeras semanas de la guerra. Esto provocó una creciente preocupación por la amenaza que representaba para los barcos británicos que transportaban tropas y suministros hacia Francia. Los barcos de guerra no conseguían dar caza a los submarinos, así que en noviembre de 1914 se intentó utilizar otro método. Winston Churchill, primer lord del almirantazgo por aquel entonces, ordenó armar un pequeño vapor para atrapar a un submarino. A principios de 1915, la situación se hizo mucho más grave cuando los alemanes emprendieron una guerra sin restricciones con sus submarinos. Esto significaba que ahora los buques mercantes serían atacados sin previa advertencia. Su objetivo era disuadir a los barcos neutrales de entrar en aguas británicas. El número de buques mercantes hundidos por los submarinos alemanes iba creciendo a un ritmo alarmante. La respuesta británica fue preparar más barcos mercantes con armamento camuflado. Estos barcos eran conocidos como buques misteriosos o barcos Q, debido a que operaban desde el puerto irlandés de Kingston, actualmente Cobh, y vigilaban los accesos occidentales a Gran Bretaña. La táctica habitual de los submarinos alemanes era hundir los mercantes con sus cañones, porque solo llevaban algunos torpedos y preferían reservarlos para los ataques a barcos de guerra. Para utilizar los cañones, el submarino tenía que salir a la superficie, en donde era más vulnerable a los ataques, y esto era lo que esperaban los barcos Q. La existencia de barcos Q fue mantenida en secreto casi hasta el fin de la guerra. Estaban tripulados por miembros de la Marina del Reino Unido, disfrazados de marinos mercantes. Como barcos Q, se utilizaron muchos tipos de navío y patrullaban por la zona este del Atlántico, el Mar del Norte y el Mediterráneo, hasta 14 días seguidos en cada viaje. Otros, que parecían inocentes pesqueros, actuaban como escolta de las flotas pesqueras que desempeñaban un papel vital en el suministro de alimentos a Gran Bretaña. Los alemanes pusieron fin a estos ataques sin restricciones cuando los americanos protestaron por la muerte de algunos compatriotas. Pero la reanudaron en 1917 con mayor intensidad que antes, con lo que aumentó también el número de barcos hundidos. Ahora los británicos enviaban sus barcos mercantes en convoyes protegidos por buques de guerra. Los barcos Q solían rezagarse para tentar a los submarinos. En la mayoría de los casos iban camuflados como un barco de un país neutral, utilizando como referencia el registro náutico Lloyd's. Una de sus tácticas era actuar en combinación con un submarino, al que literalmente remolcaban, con el que se comunicaban mediante una línea telefónica tendida entre ambas naves.
A esta técnica se debieron los dos primeros éxitos de los barcos Q en el verano de 1915. Cuando el barco divisaba un submarino en la superficie, avisaba al submarino que lo escoltaba que lo destruía con torpedos. Había otra táctica que exigía unos nervios de acero. Consistía en navegar por una zona donde se sabía que operaban submarinos alemanes. Cuando se divisaba un submarino en la superficie, la tripulación fingía asustarse y parte de ella se embarcaba en los botes salvavidas. Una vez hecho esto, cuando el submarino estaba a su alcance, descubrían los cañones, izaban la enseña blanca para mostrar que era un barco de la Marina Británica y abrían fuego. Otro sistema para pillar desprevenido a un submarino era ir al rescate de un barco atacado por él. Esto provocó uno de los incidentes más polémicos de la guerra. En él participó el barco Q Baralong y tuvo lugar en agosto de 1915 frente a la costa sudoeste de Irlanda. El capitán del Baralong era el excomandante de submarino Geoffrey Herbert. Herbert había oído por radio que el barco de vapor Nicosia estaba siendo amenazado por un submarino alemán. También sabía que un submarino había hundido el transatlántico Arabic el día anterior en la misma zona y rápidamente se dirigió hacia allí. El Baralong encontró al submarino en la superficie y atacó. Parte de la tripulación del submarino se dirigió al Nicosia y lo abordaron. Herbert, a su vez, también envió a su grupo de abordaje que mató a los alemanes en la bodega. Acusado por los alemanes de crimen de guerra, alegó en su defensa que pensaba que iban a hundir el Nicosia. Durante 1916, los submarinos alemanes refinaron sus tácticas y empezaron a dar caza a los barcos Q, hundiendo a algunos de ellos. Los alemanes sustituyeron los cañones de 88 milímetros de los submarinos por otros más potentes de 105, con lo que su alcance superaba al de los barcos Q. Además, los submarinos alemanes empezaron a utilizar torpedos con mucha más frecuencia y se hicieron expertos en identificar los signos que revelaban la existencia de cañones disimulados en el casco y la superestructura de los barcos Q. De los 145 submarinos alemanes hundidos durante la guerra, solo 11 habían sido hundidos por los barcos Q. Se decía también que las actividades de los barcos Q habían provocado que los submarinos alemanes adoptaran la política de disparar primero y preguntar después. Aún así, es indudable que contribuyeron a hacer la vida más difícil a los submarinos alemanes y que sin su presencia hubieran hundido muchos más buques mercantes. Ciertamente, los barcos Q contribuyeron a la victoria aliada en el mar. Sus tripulaciones podían sentirse satisfechas por la rendición final de los submarinos alemanes, que tuvo lugar inmediatamente después del final de la guerra en noviembre de 1918. En ambas guerras también se utilizaron buques corsario camuflados como barcos mercantes para acciones ofensivas, sobre todo por parte de los alemanes. Al estallar la Gran Guerra, en agosto de 1914, los alemanes tenían algunos transatlánticos armados, pero ninguno de ellos duraría mucho tiempo. Después empezaron a emplear algunos cargueros transformados. El que resultó más eficaz fue el MUEV. Durante su primer viaje en el invierno de 1915 al 16, dio cuenta de 14 barcos aliados. La mayoría de ellos, incluyendo un viejo barco de guerra británico, fueron hundidos por las minas que ponía. Un año después, el MUEV emprendió una segunda expedición. Camuflado como un barco suizo neutral, consiguió internarse en el Atlántico, donde enseguida empezó a hacer estragos. Utilizaba sus cañones para obligar a los navíos a ponerse al pairo. Entonces, enviaba un grupo de abordaje a tomar posesión del barco. A veces los barcos eran hundidos y su tripulación era conducida a bordo del MUEV. Si la carga era útil, el navío era enviado a Alemania con la tripulación capturada.
Cuando el Moev regresó a puerto, podía vanagloriarse de haber asaltado 25 barcos, lo que representaba más de 120.000 toneladas. Posteriormente, la navegación en convoy frustró los propósitos de estos buques corsario, que tuvieron muy pocos éxitos más durante la Gran Guerra. A pesar del éxito del Moev y de otros buques corsario, en 1939 Alemania no tenía barcos armados entre su flota mercante de 250 barcos de más de 5.000 toneladas. De hecho, los ataques alemanes contra los barcos aliados fueron efectuados inicialmente por barcos de guerra. Entre ellos había pequeños acorazados, como el Graf Spee y el Almirant Scheele. El alto mando naval decidió, sin embargo, convertir 12 barcos mercantes en buques corsario. Uno de los más típicos fue el Atlantis, que aquí puede verse camuflado como un barco noruego. Su principal armamento eran 6 cañones de 150 milímetros y su tripulación estaba compuesta por 350 hombres. Los buques corsario también llevaban aviones de observación para localizar potenciales objetivos. Algunos también podían utilizarse como minadores. El Atlantis llevaba 92 minas, pero otros buques corsario llevaban muchas más. Los buques corsario empezaron a operar en la primavera de 1940. El Atlantis fue el primero en zarpar, camuflado como un barco mercante soviético, el 31 de marzo. En medio de un mar encrespado, consiguió eludir los barcos de guerra británicos y llegar hasta su zona de operación en el Atlántico Sur, donde el 3 de mayo hundió a su primera víctima, un navío que iba de Durban, Sudáfrica, a Londres. De los otros 5 buques corsario que componían la primera serie, el Comet fue el que hizo la expedición más notable. Zarpó hacia el norte desde Bergen, Noruega, el 9 de julio de 1940. Pretendía llegar al Pacífico por el paso del Nordeste y el estrecho de Bering. Pero antes el Comet haría escala en Murmansk, donde se reuniría con un rompehielos soviético. Este le ayudaría a atravesar el paso del Nordeste, que aún estaba parcialmente helado. Una vez en el Pacífico, el Comet empezó a hacer estragos en las rutas marítimas. Un navío tras otro caían víctimas de sus cañones. Otro buque corsario, el Penguin, había zarpado de Alemania el 22 de junio de 1940, el mismo día que los franceses habían depuesto las armas. El Penguin siguió la ruta convencional del Atlántico. Bajo el mando del capitán Felix Krüger, tenía órdenes de operar en el Océano Índico frente a las costas de Australia y el Antártico. Transportaba 300 minas, que iban a ser colocadas frente a las costas australianas y en la costa oeste de la India. A principios de julio estaba en medio del Atlántico. A pesar de saber que se trataba de una larga y peligrosa misión, la tripulación aún fue capaz de disfrutar celebrando el paso del Ecuador. Todos los que cruzan el Ecuador por primera vez tienen que someterse a una iniciación a manos del rey Neptuno. Fue un breve pero necesario respiro que alivió la tensión a la que estaban sometidos. El Penguin hizo su primer contacto frente a las costas de Isla Ascensión el 31 de julio, cuando se encontró con el navío británico Domingo de la Rinaga. Los cañones del Penguin acabaron rápidamente con este navío. La tripulación fue llevada a bordo del buque corsario. Entrando en el Océano Índico, el Penguin hundió un petrolero noruego. Sus víctimas se fueron sucediendo rápidamente. Los británicos, verdaderamente alarmados, organizaron intensas operaciones aéreas de búsqueda para localizar tanto al Penguin como el Atlantis, que también estaba entonces en el Océano Índico.
Pero los buques corsario no se dejaron intimidar. El Penguin utilizó sus torpedos, otra arma de su arsenal, para hundir otro barco el 12 de septiembre de 1940. Después se dirigió hacia Australia. Para entonces ya había reunido un gran número de prisioneros y el capitán Kruder decidió enviarlos a Alemania en un petrolero noruego que acababa de capturar. Después Kruder empezó a poner minas frente a la costa este de Australia, entre Newcastle y Sydney, y luego más hacia el sur, frente a las costas de Hobart, Tasmania. Entre las primeras víctimas de estas minas se encontraba el primer navío americano hundido durante la Segunda Guerra Mundial, el buque mercante City of Rayville. Esto ocurría un año antes de que los Estados Unidos entraran en guerra. El Penguin siguió cosechando éxitos frente a las costas de Australia, incluyendo la captura de otro navío al que convirtió en un minador auxiliar. A finales de noviembre de 1940, las víctimas de Kruder ascendían a 11 barcos hundidos o capturados. De nuevo volvía a tener demasiados prisioneros en su barco, así que envió 400 a Alemania en otro navío capturado. El Penguin se internó entonces entre los témpanos de hielo del Antártico. Su objetivo era la flota ballenera noruega que operaba en aquellas aguas. Kruder capturó un ballenero tras otro. Ninguno tenía medios para ofrecer resistencia. Al poco tiempo, el Penguin tenía nada menos que 14 balleneros en su haber. Pero los británicos habían localizado y hundido los barcos alemanes que se encargaban de llevar los suministros a los buques corsario. Prácticamente todos los barcos mercantes navegaban en convoy, y los que no lo hacían se mantenían lejos de las principales rutas marítimas. Se desplegaron más barcos de guerra. Debido a las numerosas patrullas aéreas, para los buques corsarios cada vez era más difícil pasar desapercibidos. Kruder decidió, por tanto, volver a hacer una breve incursión en el Océano Índico y luego retirarse, después de haber interrumpido el tráfico marítimo allí. En su ruta, el Penguin adelantó al acorazado Admiral Scheer, que también estaba realizando una eficaz campaña contra el comercio marítimo. Entrando en el Océano Índico, el capitán Kruder hizo escala en una remota isla. La tripulación pudo estirar las piernas después de una larga temporada en el mar. Pero lo más importante era reponer las reservas de agua fresca del Penguin, que estaban casi agotadas. Para transportar el agua hasta el barco se utilizó un sistema de mangueras. Una vez terminada la operación, el Penguin zarpó de nuevo. El 25 de abril de 1941, el Penguin localizó al Empire Light, de 6.800 toneladas, que hacía la ruta de Madrás, India, a Durban. Una vez más, sus cañones dispararon y enviaron el barco al fondo del océano. Kruder estaba animado y 3 días después, el hidroavión que aún tenía el Penguin localizó otro navío, que también fue hundido después de sacar a la tripulación en los botes salvavidas. El 7 de mayo, el hidroavión divisó un petrolero cerca de la entrada del Golfo Pérsico. El Penguin lo atacó.
Pero la tripulación había enviado una señal de socorro que había sido recibida por el crucero británico HSM Cornwall. El Cornwall se dirigió rápidamente al escenario del último triunfo del Penguin. Al fin, después de muchos meses de búsqueda infructuosa, la tripulación del Cornwall presentía un posible éxito. El crucero envió su hidroavión anfibio, el Walrus. Este localizó al Penguin, ahora camuflado como un barco noruego, y avisó por radio al Cornwall. El crucero se apresuró para interceptar al buque corsario alemán. La llamada del Cornwall no tuvo una respuesta satisfactoria y Cruder supo que no podía escapar. Izó su bandera de guerra mostrando así su verdadera naturaleza. Se destaparon los cañones y el Penguin abrió fuego contra el crucero. El Cornwall respondió con sus cañones de 8 pulgadas. Los dos barcos se enzarzaron en la lucha. Pero la superioridad de la potencia de fuego del Cornwall era evidente. El Penguin estaba tocado, aunque continuaba luchando. Pero era inútil, y cada vez recibía más impactos. Cruder ordenó a sus hombres que abandonaran el barco. Los supervivientes fueron recogidos por la tripulación del Cornwall. Cruder se negó a abandonar el Penguin, que ya estaba en llamas. Mientras tanto, la operación de rescate continuaba. El Penguin se hundió finalmente, llevándose a Kruger con él. 5 meses después, el barco gemelo del Cornwall, el HMS Devonshire, acabó con el buque corsario Atlantis, que había estado en el mar nada menos que 622 días. Había asaltado 22 barcos, solo 3 menos que el Penguin. El Cormorant, otro buque corsario, también llegó a su fin en noviembre de 1941. Pero su atacante, el crucero australiano Sydney, se acercó demasiado a los cañones del buque corsario y también se hundió. Se prepararon otros buques corsario, pero ahora tenían muchas menos posibilidades porque los aliados empezaban a establecer su superioridad naval en todos los océanos. Los destructores británicos acabaron con el Comet en octubre de 1942, al comienzo de su segundo viaje. El buque corsario alemán Togo fue atacado por bombarderos británicos cuando estaba refugiado en el puerto de Dunkerque, en el paso de Calais, en febrero de 1943. Fue alcanzado en ese ataque, pero consiguió regresar a Alemania. En los océanos Índico y Pacífico, los portaaviones representaban otra amenaza para los buques corsario. Pero fue el submarino americano Tarpon el que acabó con el Mitchell, el último barco corsario en ser hundido, cuando iba rumbo a Japón en octubre de 1943. Así, uno a uno, todos los buques corsario alemanes fueron llegando a su fin, pero en 3 años habían hundido o capturado barcos que representaban un total de más de 500.000 de toneladas. Al operar lejos de los puertos amigos, las tripulaciones de los buques corsario llevaban una guerra solitaria. Pero lo hacían por espíritu aventurero y con la convicción de estar desempeñando un importante papel en la lucha de su país. También las tripulaciones de los barcos Q británicos de la Primera Guerra Mundial tenían que tener unos nervios de acero para llevar a cabo su arriesgada guerra contra los submarinos alemanes. Ambos barcos eran auténticos lobos con la piel de cordero.